Hola, buenas tardes a todos. Voy a hablar en español, o sea que los ingleses, the English people, please, I will speak in Spanish, so you can take the headphones. Okay, thank you very much. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Es un placer tener a tantos clientes, tener a todos nuestros equipos de Schneider Electric, tanto locales como internacionales, y bueno, y para muchos de los que habéis venido desde la oficina de Bac de Roda, pues nada, muchísimas gracias y un placer. Bueno, durante estos días hemos estado hablando muchísimo de las disrupciones tecnológicas, hemos hablado de la sostenibilidad, hemos estado hablando de la transición energética, digitalización, aceleración, velocidad. Bueno, ya sabéis que esto en este nuevo mundo pues es realmente importante, pero me gustaría que nos pusiéramos cada uno de nosotros, ¿no? como personas, como profesionales, bueno, qué es lo que vamos a hacer nosotros y cómo nos vamos a enfrentar cada uno de nosotros a este desafío. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí, y lo que voy a compartir con vosotros son estos desafíos y los elementos clave de cada uno de ellos. Tengo aproximadamente unos 35 minutos y bueno, voy a intentar ir a estos elementos clave y coger un poquito de profundidad para compartirlo con todos vosotros. Y estos elementos se organizan alrededor de tres tendencias claves. Una es la globalización, otra es la tecnología y la tercera somos nosotros, las personas. Bueno, estamos en un nuevo contexto. Habéis oído, me imagino que todos habéis oído hablar, o la mayoría de vosotros, del mundo VUCA. El mundo VUCA es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese término lo utilizó el ejército americano en el año 2001 porque se dieron cuenta, después de los atentados, que era casi imposible prever lo que iba a pasar en el futuro. ¿Vale? Y el término, el acrónimo, se lo inventaron ellos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que ahora mismo, cuando empezamos a imaginarnos los próximos años, realmente es difícil saber cómo va a ir el mercado. Realmente complicado. Hace 12 años conocíamos perfectamente qué tipo de tecnologías adicionales iban a venir, si iban a aparecer nuevos materiales, veíamos con cierta claridad el futuro, sobre todo a 3 o 5 años. Hoy no sabemos, ¿vale? Y esto tiene una desventaja, que es esta, el vivir con la incertidumbre, y la segunda es que es una ventaja porque tenemos la capacidad de decidir cuál va a ser el futuro. ¿Y por qué? Porque principalmente en el mundo de la empresa esta incertidumbre viene de todas las tecnologías que tenemos disponibles hoy en día. Tenemos por primera vez en la historia muchas más tecnologías disponibles de las que podemos gestionar. Y esto no había pasado nunca. ¿Vale? Y eso al mismo tiempo nos permite una ventaja, que si somos capaces de conseguir unas propuestas de valor que sean tan atractivas que puedan llegar a definir un mercado. Os pongo un ejemplo de lo que lo que podemos hacer. ¿Vale? Pues, por ejemplo, para el mundo industrial, que fuéramos capaces de empaquetar un PLC con un software que vaya al cloud y que esto sea para los pequeños fabricantes de maquinaria y que, bueno, pues que les permita tener todo tipo de información dentro de ese paquete, que además es sencillísimo, no necesita de informática para poder programarlo y que tiene información sobre geolocalización, sobre consumos, sobre todo. Es decir, podríamos convertir ese paquete en el estándar del mercado. Bueno, pues esto en cada uno de vuestros negocios se puede hacer hoy en día. Crear propuestas de valor que sean realmente diferentes y que definan el estándar de vuestros mercados. Esto tampoco lo habíamos visto absolutamente nunca, ¿vale? Y esto es lo que llamamos el mundo VUCA. Y la globalización, bueno, pues redefine las relaciones, la geopolítica, que sabéis que está pasando, interdependencia creciente entre la política y el entorno empresarial, más proteccionismo, más regulación, más aranceles, amenazas cibernéticas,
y muchísimo menos poder de las instituciones, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, y mucho más poder de las personas. Pues probablemente por el tema de redes sociales, etcétera, pero es un gran cambio. Y luego las clases medias, que son aquellas personas que ingresan entre 5 y 40.000 dólares a PPA por año y que se van a multiplicar por 6 en los próximos 20 años, especialmente en Asia. Y va a haber más de 2.500 millones de personas que van a ir a vivir a las ciudades de aquí al 2050. Bueno, esto es la globalización y estas tendencias que estamos viendo, pero estas ya las conocéis, ¿vale? Algún dato adicional, pero más o menos las conocéis. Pero hay otras que están pasando, que son más subliminales y que nos afectan y nos van a afectar de lleno. Y son estas. En el primer lugar, la desconglomerización. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues está pasando que las grandes empresas que históricamente tenían ventajas competitivas porque tenían cuota de mercado, conseguían beneficios, conseguían reinvertir todos los beneficios, tenían el mejor talento. Bueno, pues estas empresas que se agrupaban en diferentes sectores se están rompiendo, ¿vale? Y están separando los sectores y centrándose en aquello que es el negocio, vamos a decir, clave, ¿eh? Y yendo a tipos de empresa como la nuestra, en la que estamos absolutamente integrados. Y esta es una superventaja para la empresa española y portuguesa, ¿vale? O para todas aquellas empresas que facturen menos de 1.000 millones de euros. Si os preguntara cuántas empresas creéis que facturan más de 1.000 millones de euros en España, por ejemplo, ¿cuántas diríais? Bueno, pues solo hay 93. ¿Vale? El resto de las empresas son son de menos de 1.000 millones, pero 5.000 de ellas son lo que se llama el middle market, entre 20 y 1.000 millones de euros. Y la gran ventaja de las empresas pequeñas y medianas o del middle market es la velocidad que tienen de llevar las propuestas de valor al mercado, que es lo que los grandes conglomerados no han podido hacerlo. Por lo tanto, una ventaja importantísima para la empresa mediana. Y esto ocurre en cualquier país. En Alemania aproximadamente hay 57.000 empresas que facturan entre 20.000 millones, y en Inglaterra hay 37.000, y en Estados Unidos 200.000, y en España hay 5.000. ¿Vale? Y estas empresas son aproximadamente el 20% del PIB y el 30% del empleo. Entonces, importantísimo la velocidad de llevar las propuestas de valor al mercado. Y importantísimo que el tamaño ya no es un hándicap para ser líder en el mercado. Pero todo en este nuevo mundo es paradójico, muy paradójico. Y hay una dificultad, ¿vale? Y es la incapacidad de absorción de las disrupciones tecnológicas. Estas empresas que estoy hablando, de menos de 1.000 millones de euros, no tienen las capacidades o no tenéis las capacidades corporativas para poder absorber todo lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Qué está pasando? Pues que, imaginaros una empresa de 200 millones de euros o de 150 millones de euros. Tiene aproximadamente unas 15 a 20 personas en su departamento de I+D y unas 10 personas en su departamento de IT, que conocen muy bien sus procesos sus tecnologías de proceso, pero desconocen absolutamente las tecnologías digitales. O sea, es casi imposible o muy difícil que estas empresas sean capaces de conocer cómo evolucionan los dispositivos inteligentes, ¿vale?, que son la base de la sensórica, la conectividad, la analítica, el aprendizaje automático o machine learning, o que integren la parte de blockchain que va a venir ahora, ¿no? Entonces, pues la ventaja es la velocidad de llevar la propuesta de valor al mercado y, sin embargo, la dificultad es la absorción de las disrupciones tecnológicas, ¿vale? Y esto, como vais a ver luego, creemos que se puede solucionar de dos maneras. Una, trabajando el tema del talento y trabajando el ecosistema, ¿vale?, que son palabras muy utilizadas y nosotros vamos a intentar llegar un poquito más allá. La tercera es las fabricaciones locales. Creemos que se ha acabado el mundo de las deslocalizaciones. Hasta hace 5 años aproximadamente, pues ya conocéis las diferencias de coste entre los diferentes países y pues muchas de las empresas dejaban sus activos en los países de origen
y se iban a localidades o a localizaciones mucho más competitivas. Con la digitalización lo que está ocurriendo es que somos capaces en estos momentos de conocer muy bien al cliente final, que puede ser un consumidor o una empresa, o B2B o B2C, y que además los procesos de automatización que hemos seguido en las diferentes empresas lo que hace es que hayamos ganado muchísimo en eficiencia, llegando a costes cercanos a la producción en escala. Y esto se va a acelerar todavía más en los próximos años. Esto significa que las fabricaciones que vemos en los próximos años van a ser locales. Hablaba ayer Jean-Pascal de la localización de las compañías, ¿vale? Y el último fenómeno, que no sé si lo conoceréis, pero es el paso del CAPEX, o la inversión en activos físicos, al OPEX, que es el pago por mantenimiento, o por uso, o por consumo. Y este es otro de los grandes cambios. Cada vez vamos a ver más empresas que no van a querer invertir utilizando capital, sino que van a querer transformar en gastos de mantenimiento o van a variabilizar sus costes. Puede suponer un poco más de coste para ellos, pero sin inmovilizar capital. Por tanto, del CAPEX al OPEX, otra de las grandes disrupciones, ¿vale? Las anteriores las conocíamos, estas 4 son un poquito más complejas y nos van a afectar, como vais a ver luego, o nos va a afectar sobre todo el talento y el ecosistema. Voy a entrar un poquito en lo que es la tecnología. Y la tecnología, lo que está pasando ha sido esto. Y es que todas las tecnologías que se estaban desarrollando desde el año 2001, 2002 aproximadamente, han ido madurando al mismo tiempo y apalancándose unas sobre otras, consiguiendo propuestas de valor absolutamente brutales, que muchas de ellas las habéis visto en nuestro marketplace ahora mismo, ¿no? Desde los dispositivos inteligentes, todo el tema de conectividad, impresoras 3D, el 5G, la inteligencia artificial. Hace 2 años, cuando hablábamos de Machine Learning, pues casi era incipiente, y en estos momentos hay muchísima oferta. Entraré un poquito más adelante en ello. Entonces, estas tecnologías han ido madurando y apalancándose unas sobre otras y están, están a disposición de cualquiera en este mundo, y además desde cualquier lugar del mundo. Y esto también es diferencial. Hace 10 años, cuando todavía no se había desarrollado tanto Internet, Internet es una plataforma de conocimiento abierta, y antes la información sobre las tecnologías, sobre todo de proceso, las teníamos dentro de la compañía, no estaban fuera. En estos momentos, yo vengo de una empresa que hacíamos o termoconformado, o hacíamos esmaltado, o hacíamos cataforesis, y esa información la teníamos dentro de la empresa, ¿vale? En estos momentos esa información está en cualquier sitio, abierta, absolutamente. Y esto es un cambio radical. Porque además antes, cuando conseguíamos atraer a una persona que considerábamos que tenía talento, tardaba 2 a 3 años aproximadamente en darnos sus frutos. ¿Por qué? Porque tenía que aprender todo lo que era la compañía y todas esas tecnologías. Con las tecnologías digitales esto ha desaparecido. Podemos coger una persona, contratar a una persona y desde el minuto 1 que nos empieza a aportar valor. Y el valor es crecimiento o rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, ¿vale? Por tanto, democratización de la tecnología. Y esto, curiosamente, va a llevar a que, y esto ya lo estamos viendo en algunos de los estudios de las grandes consultoras, a que los países, a que esta disposición de tecnología y que pueda acceder cualquiera, va a incrementar la productividad a lo bestia de los países emergentes o de las nuevas economías. Y va a ocurrir que en el año 2040 o 2050 los principales países con mayor Producto Interior Bruto del mundo van a ser los países con mayor población. Por lo tanto, pues dentro de unos años, de unos cuantos años, podremos ver empresas africanas haciendo competencia en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Es otro de los grandes cambios. Un cambio adicional, las plataformas. ¿Sabéis lo que son las GAFA? Las GAFA son Google, Apple, Facebook, Amazon y MS Microsoft, ¿vale?
Entonces, hemos pasado del año 2008, esta es la capitalización bursátil de las diferentes compañías. En el año 2008, todas las compañías más importantes tenían activos físicos, ¿vale? En el año 2018, de las 8 primeras, 7 son tecnológicas, ninguna de ellas tiene activos físicos, vamos a decir. Son casi todos activos intangibles y la gestión de los datos y la explotación de esos datos. ¿Vale? Una auténtica revolución en 10 años. Bueno, las 3 grandes disrupciones tecnológicas, Internet de las cosas, que ya la conocéis porque esta ya está más o menos, vamos a decirlo, más desarrollada, sensórica, conectividad y analítica, la parte de inteligencia artificial, especialmente el aprendizaje automático, machine learning, y el blockchain, que vemos que se va a desarrollar especialmente con la transición energética y con la aparición de las microgrid. Bueno, ¿y a qué nos llevan las plataformas y la inteligencia artificial y casi todas las tecnologías? Pues nos llevan a que otro cambio disruptivo, vamos a decir. Hasta ahora, cuando hablábamos en las empresas de innovación, hablábamos de nuevos productos, de cambiar el proceso de producción, de hacer una extensión de la gama que tenemos o de cambiar el canal o la forma de la política de canal para abordar los mercados, ¿no? Si ahora nos preguntamos, esto es una encuesta de una de las grandes consultoras, cuáles son las siguientes innovaciones que van a tener mayor impacto en la industria en los próximos 3 a 5 años, la primera es la utilización de plataformas. La tercera es la velocidad de adopción de la tecnología, el diseño digital, el Big Data Analytics, la movilidad y la inteligencia artificial. ¿Vale? Y esto es lo que ha cambiado también absolutamente los sectores. Los sectores eran verticales, en que había una relación de cliente-proveedor y de pronto con las tecnologías digitales cualquiera puede entrar en el sector. Y claro, lo que eran antes innovaciones de producto pasan a ser innovaciones de propuesta de valor, en la que nos podemos imaginar muchísimas diferentes propuestas, ¿vale? Y este es otro de los grandes cambios. Y ahora vamos a hablar de la transformación digital, ¿vale? Si yo os preguntara qué es la transformación digital, no sé cuántas personas habrá aquí, unas 400 aproximadamente. Seguro que obtendría unas 100 definiciones diferentes, ¿vale? Cuando solemos estar muchas veces con clientes o con partners, o solemos estar con universidades, etcétera, cuando hablamos de transformación digital, si no lo centramos bien y lo enmarcamos, unos están pensando en ponerles un iPad al comercial. Otros están pensando en que la digitalización es automatizar los pedidos, ¿vale? Y no. Para nosotros la transformación digital es el proceso de convertir todo el entorno empresarial en datos susceptibles de ser analizados y explotados. Esto va de datos, ¿vale? De la utilización de los datos y de sacar el valor de este dato. ¿Y qué tipos de valor? Bueno, pues hay 2 tipos de valor. Uno, los operativos, que estos más o menos los conocéis, mejora de los costes de calidad, reducción de las paradas en planta, mejora de la productividad de las personas, incremento de la vida del activo, ¿vale? Que son, vamos a decir, los más conocidos, ¿vale? Pero hay algunos que son estratégicos y son muy importantes. Y el primero es el cambio de modelo de negocio. Y ahí va otra definición. ¿Qué es el modelo de negocio? Es la forma en que monetizamos nuestra propuesta de valor. ¿Y por qué es importante? Porque hasta ahora, y tiene relación con el CAPEX al OPEX, hasta ahora, bueno, pues cada uno de nosotros o vendíamos el producto y lo sacábamos de nuestro balance, bueno, y el cliente nos pagaba y ya está. Bueno, en el futuro estamos viendo que, bueno, pues la forma en la que vamos a vender o la que se va a vender en el mercado es o el pago por uso, o el pago por consumo, o un pago al mes en función de una serie de objetivos, y esto cambia absolutamente nuestro negocio. Y sin datos no lo podemos hacer. Imposible. Imaginaros, voy a poner un ejemplo de un fabricante de maquinaria. Imaginaos un fabricante de maquinaria que vende una máquina al cliente. El cliente se la paga y ya está. Y de pronto viene un competidor y le ofrece a ese cliente, el ser pagado por pieza consumida. Y le paga 1,3 € por pieza consumida.
Si nuestro cliente del que estamos hablando, del que vendía la máquina, si no es capaz de tener datos, solo tiene dos alternativas. Una, o ofrece el mismo precio sin saber si es rentable o no, o si no, se tiene que retirar del mercado. Necesitamos absolutamente los datos para aportar propuestas de valor diferenciales, y lo que tenemos que hacer es intentar ser los pioneros en todo esto. Datos, importantísimos. Y en segundo lugar, la toma de decisiones en base a inteligencia artificial. Y esto especialmente para aquellas empresas que estéis aquí, que tengáis muchísimas bases de datos, ¿no? Todos tenemos lo que llamamos la base de datos del cliente, el CRM, ¿no? En el que tenemos ahí todas las oportunidades en las que estamos trabajando, con miles de datos. Entonces, lo que nos permite hoy en día la inteligencia artificial, especialmente a través del aprendizaje automático, es que podemos lanzar unos algoritmos que nos identifiquen patrones de por qué se toman una serie de decisiones. ¡Wow! Esto no lo habíamos visto absolutamente nunca. Nunca. El primero que sea capaz, o las primeras compañías que sean capaces de identificar estos patrones y tomar las decisiones en función de esta información, van a ser los ganadores. Seguro, seguro, seguro. Bien, pasamos de mirar el pasado para tomar decisiones a poder decidir conociendo el futuro. ¿Y qué tres aspectos críticos estamos viendo sobre la transformación digital desde una perspectiva tecnológica? La primera es no a las soluciones puntuales. ¿Y esto qué significa? Pues significa que en muchas de las compañías pues queremos avanzar tecnológicamente. En las administraciones locales o la administración central hay políticas de Industria 4.0 con subvenciones, y normalmente el director general le dice al informático o al de operaciones que vaya por una subvención y que empiece con la Industria 4.0. Muchas veces se van a coger algo de realidad aumentada o hacer algo de Big Data. No va de esto, ¿vale? No va de soluciones puntuales, va de saber, tengo que tener datos, ¿cuáles son los datos más importantes para mi negocio? Os pongo tres ejemplos, ¿vale? Si habláramos, por ejemplo, de un fabricante de maquinaria, de un OEM, ¿qué datos son los más importantes que necesita? Pues los datos más importantes que necesita son los datos referentes a su máquina, ¿vale? Para poder servitizarla, para saber cómo funciona y para poder servitizarla en destino. Pero los activos no son importantes para el OEM, ni la productividad de la fábrica. Si, por ejemplo, fuera un fabricante de lo que llamamos nosotros de discreto, ¿no? Alguien que fabrica, que tiene mucho ensamblaje, automoción, electrodomésticos, la parte final de farma o parte de alimentación y bebidas, pues lo que necesita, su core, su núcleo de negocio, es el montaje, ¿vale? Entonces es la automatización a través de un sistema de producción. Y esto es lo más importante. Pero, sin embargo, si nos vamos donde una empresa que sea electrointensiva, la importancia del activo es enorme y tiene dos desafíos. Uno primero, el energético, es decir, la reducción de los costes de energía, que son tremendas, en algunos casos por encima del 60% de ventas, y además el mantenimiento predictivo. Es decir, tiene unos activos, hornos, turbinas, etcétera, muy, muy, muy grandes, y tiene unos costes de mantenimiento tremendos, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuál sea nuestro negocio, tenemos que focalizarnos en obtener datos y en empezar en aquello que es realmente lo más importante para nuestra empresa. Y en segundo lugar, las arquitecturas abiertas. ¿Y esto qué es? Bueno, pues que permita que cualquier migración que podamos hacer o cualquier conexión que podamos hacer con otros sistemas sea fácil de hacer, ¿vale? Es lo que llamamos nosotros la interoperabilidad. Y además que nosotros vamos a decir que el dato fluya de manera segura entre los diferentes departamentos, ¿vale? Y este es uno de los elementos también que decimos siempre: no vayáis a buscar soluciones propietarias, ¿vale? Ir siempre a arquitecturas abiertas. Y por último, la prueba de concepto. Y esta también es interesante. Bueno, estoy diciendo que todas son interesantes porque son, pero esta también es interesante. ¿Y la prueba de concepto qué tiene? La prueba de concepto es una simulación de la solución que estamos proponiendo.
Cuando vas a una empresa y le dices que vas a digitalizar, lo primero que piensa es, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Vale? Pues uno de los mitos de la digitalización es esta. En estos momentos, la gran ventaja que tienen las tecnologías es que se pueden hacer pruebas a un coste bajísimo que nos digan que la inversión o que nos señalen cuánto va a ser la rentabilidad de esa inversión. Esto no habíamos visto nunca. Y eso se puede hacer de una manera que es gradual, es decir, puedes hacer en una parte de tu proceso que sea no invasiva, es decir, que no haya que parar ninguna actividad, ni de un edificio, ni de una fábrica, ni nada, que además pueda no ser inflacionaria, es decir, que en vez de tener que comprar algún centro de datos, se puede ir a la nube, y por último tiene que ser customizada. Cada uno conoce una serie de aspectos. Las empresas conocen muy bien las tecnologías de proceso suyas, pero, pues, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien las tecnologías de gestión de energía, de control y de automatización. Y esto hay que hacerlo juntos. ¿Vale? Entonces, las pruebas de concepto son claves para convencer a todas las compañías de que están obligadas a digitalizarse. Bueno, y ahora entro en el tema de personas. Hemos hablado un poco de globalización, de las cosas que ya conocemos, de la parte de la geopolítica, de cómo está migrando el mundo hacia Asia. Hemos conocido un poco cuáles son 4 elementos que consideramos un poco más escondidos y que son importantísimos para nosotros: la velocidad de llevar las propuestas de valor al mercado rápidamente, la incapacidad de absorber todas las disrupciones tecnológicas, fabricaciones locales y del CAPEX al OPEX. Hemos visto todo el mundo de tecnologías que tenemos, las GAFA, las plataformas, el impacto que tiene la innovación, y claro, y ahora acabamos en nosotros, ¿vale? En nosotros, en los que estamos aquí. Todo esto se hace con personas. Y bueno, nosotros somos profesionales, somos en algunos casos directivos y también somos personas, ¿vale? Y entonces, la primera parte importante del tema de personas es que alguien tiene que liderar la transformación digital. Nosotros solemos decir que muchas veces es el director general, pero no tiene por qué ser el director general, puede ser también el director de operaciones, el director de informática, pero es absolutamente clave empezar con los datos ya. Esto va a una velocidad que nunca habíamos visto y el que no tenga datos se va a quedar fuera del mercado. Esa es nuestra sensación. Y cuando definimos cuáles son los elementos clave para un ejecutivo, estos son. Y el primero de todos es revisar el modelo de negocio con la transformación digital. Y entro ahora en la parte del talento, ¿vale? Porque me parece clave. Bueno, el talento tradicional, cuando antes hablábamos del talento tradicional, solíamos hablar de sus capacidades, del conocimiento que tenía, que era lo que sabe hacer, ¿no? Luego hablamos de su experiencia, es decir, de lo que había hecho. Y luego hablamos de sus habilidades, ¿no? De lo que hacía bien y también de su potencial, lo que podía llegar a hacer. Y decíamos que tenía que entrar en la compañía y tardaba mucho tiempo en realmente aportar valor. Bueno, hoy en día el talento para nosotros es aquella persona que aporta valor desde el inicio, desde que entra, porque tiene unas características personales que son estratégicas, comerciales o tecnológicas de primer nivel. Esto tampoco habíamos visto nunca. Contratar a alguien y que el primer día empiece a aportar valor, no lo habíamos visto. Hasta ahora, nunca. Y nosotros somos una empresa muy grande, con 140.000 personas, y cuando queríamos hacer mantenimiento predictivo para una máquina de láser, le tuvimos que contratar a un tío de Bilbao. No porque fuera de Bilbao, sino porque realmente el tío sabía perfectamente cuál era el algoritmo que había que definir para identificar el patrón. Entonces, esto, pues como podéis entender, es algo que muy novedoso, ¿no? Porque que tengas que encontrar a alguien fuera de tu compañía para completar una propuesta de valor, pues esto no habíamos visto nunca, tampoco. Entonces, ese nuevo talento pues tiene además otra característica, y es que está polarizado hoy en día. Y es que o va a las startups
o se va a las grandes empresas. A las startups por el halo de pertenencia, porque es un proyecto propio, por la sensación de independencia, por la no limitación a la creatividad, y a las grandes empresas porque le damos formación de aprendizaje, un entorno tecnológico, la multiculturalidad y la interdependencia. ¿Vale? ¿Y cuál? La gran dificultad es para las empresas que están en medio. ¿Y por qué suele ser esto? Bueno, pues porque también la forma de trabajar de las empresas más tradicionales, que además son más jerárquicas, pues impide que este talento se desarrolle de manera correcta. Y muchos de los casos, después de entrar, antes de los 6 meses, abandonan la posición. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos que pensar cada uno de nosotros cómo conseguimos que el talento que está en nuestra compañía o que tenemos que incorporar, bueno, pues lo podamos vincular. ¿Vale? Y os explicaré luego cómo creo que se puede vincular. Y en la parte tecnológica, por ejemplo, pues necesitamos, ahí damos un poquito más, habilidades técnicas, que suene, bueno, esto que suena así un poco raro, que sean híbridos, ¿no? Es decir, que manejen IT y operaciones, que además conozcan diferentes segmentos, no sean solo especialistas en algo, y que además manejen las habilidades blandas, ¿vale? Que sean autónomos en el aprendizaje, importantísimo, que tengan inteligencia emocional, vais a ver cómo lo relacionamos con el ecosistema, que sean generosos y que comuniquen bien. ¿Vale? Entonces, hablamos del talento y el siguiente elemento es el ecosistema. Bueno, ¿y qué es un ecosistema? Que es otra palabra súper utilizada. Pues el ecosistema son comunidades dinámicas de agentes diversos que trabajan juntos siguiendo los modelos de colaboración y cooperación diferentes para crear potentes propuestas de valor. ¿Agentes diversos qué son? Pues son universidades, son startups, son freelancers, personas sueltas, son centros tecnológicos, y comunidades dinámicas son, bueno, pues que salen y que entran. Es decir, nosotros podemos tener un ecosistema en el que haya diferentes agentes que entren o que salgan. Pero lo que es diferente es que la colaboración y cooperación ya no es como antes. Es decir, antes era cliente-proveedor y ahora no. Ahora colaboramos o cooperamos. Y esto significa win-win. Y si no gano yo, no colaboramos. Y si no colaboramos, no hay una propuesta de valor potente. Entonces, el talento que tiene que hacer que el ecosistema funcione bien, pues os imagináis que tiene que tener inteligencia emocional, porque si no va a ser complicadísimo que lo hagan. Y además, el ecosistema nos permite innovar, es decir, nos permite probar fuera en startups propuestas de valor diferenciales con mejor coste y a mucha más velocidad. ¿Vale? Dentro de nuestras compañías muchas veces no podemos hacer pruebas porque tenemos a la gente pues, ¿vale? O saturada o lo que sea. Entonces tenemos que hacer pruebas en el exterior y puede haber muchas empresas que quieran hacer esas pruebas con nosotros. ¿Vale? Y este es un cambio absoluto. Los ecosistemas. Muy bien. Y entro ya en el nuevo tipo de directivo. Bueno, pues ya hemos visto globalización, tecnología, la importancia del director general y la importancia de los directivos, el talento y el ecosistema. Bueno, pues para todo esto requiere un nuevo tipo de directivo. ¿Y qué tiene que tener este directivo? Pues nosotros creemos que lo primero que tiene que tener es la humildad. ¿Vale? Hace 15 años, el director general de cualquier empresa era el que más sabía. ¿Por qué? Porque tenía toda la información de todos los departamentos. ¿Vale? Y cada departamento tenía su información, no tenía la de los demás. ¿Por qué? Porque esa información, como decía antes, no estaba abierta. En estos momentos, la información está, vamos a decirlo, hay sobreinformación. Y yo tengo colaboradores que saben muchísimo más que yo y de muchos más campos que yo. Por lo tanto, humildad. La humildad es darte cuenta de que eres transitorio, de que eres imperfecto y que eres limitado. Y ni puedes con todo, ni lo sabes todo. Y además lleva aparejado otro elemento, que es, con la humildad tienes la escucha. Con la escucha consigues la empatía. Y nos lleva a otro elemento también especialmente importante, la capacidad de aprendizaje. Y este también es un elemento quizá el más importante. Vamos a tener que aprender toda la vida. Yo algunas veces, cuando alguno de mis colaboradores me suele decir que él ya estudió en la universidad. No ha estudiado en la universidad, pero tiene que seguir aprendiendo.
Y muchas veces ese aprendizaje las compañías no van a ser capaces de ofrecerlo entero. Vamos a tener que ser autónomos en el aprendizaje. Y el que no quiere aprender, pues se va a quedar obsoleto. Vale, después del aprendizaje viene la gestión dual. Tenemos que hacer ahora ejecutar los planes, explotar los planes y al mismo tiempo pensar en el futuro, en la agenda del futuro, en desarrollar, en crear y hacer los dos al mismo tiempo. En este mundo VUCA, realmente complejo, pero lo tenemos que hacer. En tercer lugar está la parte de la generación, del gestor generacional, ¿no? En estos momentos estamos en el mundo de la empresa, tenemos 4 generaciones diferentes en la misma compañía. Yo soy baby boomer. Baby boomers son los que nacimos hasta el 68. ¿Vale? Pero en estos momentos tenemos generación X, los millennials y además la generación Z, ¿vale? Que son los últimos que ahora en estos momentos empiezan a tener 24, 25 años y que se están incorporando a las compañías. Y gestionar todo esto, pues no es tan sencillo, ¿vale? Porque las expectativas que tenemos cada una de las generaciones es un poco diferente. Luego está la gestión multicultural. Bueno, para las empresas para las multinacionales es relativamente sencillo, porque, bueno, pues porque estamos en un entorno internacional y estamos obligados de alguna manera a relacionarnos y además tenemos los sistemas y los procesos para hacerlo. Pero las empresas pequeñas y medianas, de menos de 1.000 millones de euros, esto es realmente complicado. El integrar a personas de diferentes países en tu organización es muy, muy, muy complejo. Y tiene 3 secretos. Uno, conocerse uno mismo y el impacto que tienen los demás. El segundo es conocer cómo son las culturas, los patrones de las culturas de los diferentes países. Y lo más complejo es crear un ADN común, que es lo que se tiene que hacer. No llevar la cultura de un país a otro porque no suele funcionar, ¿vale? Bueno, y entonces con todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer pues para poder cambiar nosotros otra vez como ejecutivos, como directivos o como personas, ¿no? Bueno, pues la más importante creo yo es que seamos capaces de inspirar a la gente. Inspirar significa tener una visión, un horizonte que anhelamos y un propósito para qué estamos, en que la gente realmente se vincule y quiera hacer partícipe del proyecto. Sin eso no vamos a poder conseguir realmente que nuestra compañía y además la sociedad se desarrolle. Vale. Bueno, pues estos son mis 38 minutos de charla y lo que quería con ello era compartir con vosotros unos elementos que a veces nos suenan y en los que he intentado ir un poquito más en detalle para conseguir que avancemos tanto como personas, ¿vale?, como compañías y como sociedad. O sea que muchísimas gracias.